de ideología, ¿a qué nos referimos en un sentido concreto? Dice, bueno, en primer lugar, se trata de un pensamiento que se articula en torno a ciertos fines. Sí, pero... ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Cuando hablamos de filosofía, ¿qué? Cuando hablamos de filosofía... No, porque no referimos con ideología. Vale, sí, perdón. Sí, está varias. Gracias. Me he despistado. Sí, ¿qué entendemos por ideología? Y entonces él lo resume en 5 rasgos, que es lo que me interesa que retengamos. Un primer rasgo de la ideología. Una opinión dice que trata sobre fines. Pero no nos vamos a meter en lo de la opinión. Pero en todo caso es un discurso que tiene carácter teórico en sí mismo y por lo tanto que se somete en principio como tal teoría a la crítica y al análisis, pero que no trata sobre hechos, sino que trata sobre fines y tiene carácter práctico, carácter pragmático. De lo que se trata no es de dar una explicación sobre la realidad, sino orientar el comportamiento de cara con respecto a ciertos objetivos. Por eso dice que es una idea transformada en deseo. Una idea transformada en deseo, dice. No se trata simplemente de describir en qué consiste una nación. Por ejemplo, en los albores de la Revolución, en el inicio de la Revolución, hay un personaje de la Revolución Francesa, quiero decir, de importancia, el abad Sellés, sacerdote muy activo en el proceso revolucionario, como tantos, y tiene un discurso que es a propósito del llamado tercer estado. El discurso es ¿qué es el tercer estado? Donde pasa a describir el tercer estado. ¿Y qué es el tercer estado? Dice, bueno, hasta ahora teníamos socialmente el estado de los privilegiados, que era la nobleza, y como cabeza de los nobles está el rey, ¿sí? Monarquía, nobleza, y el clero. En el antiguo régimen, la sociedad descansa sobre el protagonismo social de estas élites. Élites aristocráticas y élites religiosas. El clero y la nobleza, con el rey a la cabeza, son los que dirigen los destinos de la nación. Y para dirigir los destinos de la nación, extraen del pueblo una serie de energías y sobre todo recursos que mantengan las estructuras del Estado. Por ejemplo, impuestos, confiscación o anulación o privación de derechos, de participación y representación, etc. Y así se mantiene el orden del antiguo régimen. Cuando el abad Sellés describe a los miembros del clero y a la aristocracia, tiene un objeto claro al que remitir. Sabemos quiénes son aristócratas, simplemente basta ver cuál es su linaje, su casa, su estirpe. Y sabemos quiénes son los clérigos, porque son los que ejercen una función muy concreta de carácter religioso, han recibido órdenes o viven en monasterios, ¿verdad? El sujeto de los aristócratas y de los miembros del clero son claramente identificables, son reconocibles. Pero el pueblo, en cambio, es un sujeto abstracto, es un concepto moral. Dentro del pueblo nos encontramos distintos individuos que ejercen muy distintas funciones también. En ese sentido empieza a articular en torno a ese gran concepto del tercer estado toda esa masa informe, ¿no?, de individuos que no son ni aristócratas ni miembros del clero, a los que va a aludir, a los que va a asignar el nuevo protagonismo social y político. Ese tercer sujeto, que no son los aristócratas y miembros del clero, son los que tienen que cobrar protagonismo en la dirección del nuevo rumbo de la historia. Ese es el tercer estado. El tercer estado queda así encapsulado bajo un concepto que es o que permite identificar a un nuevo sujeto histórico. Cuando el abad Sellés hace esto, no está intentando dar una explicación sociológica de los hechos,
No está intentando analizar cuál es la población y cómo se distribuye la población en la Francia del siglo XVIII. No es una interpretación científica, sino es sobre todo una interpretación práctica. Se trata de que esos que ahora quedan englobados en un concepto, el tercer estado, asuman un protagonismo y pasen a la acción. Bueno, es lo que vamos a ver, que es el desarrollo de la producción. Es decir, no se trata simplemente de dar una interpretación, es una idea, dice Schoenauer, transformada en un deseo, en una aspiración. Quedémonos con eso. Cuando vayamos al, por ejemplo, no solo nacionalismo, veremos que buena parte de los discursos nacionalistas que se articulan en Europa a mediados del siglo XIX lo hacen con pretensiones de cientificidad. Nosotros somos un pueblo con estas características. Nosotros tenemos una existencia nacional y política desde tal año o tal época de la historia y nos lo demuestra determinada secuencia de hechos. Y sin embargo, detrás de esa interpretación, lo que nos encontramos es más que una lectura de los hechos, una construcción al servicio de un deseo. Una construcción teórica que se elabora con objeto de conseguir algo. Por ejemplo, ser un Estado, ser independientes, o unirnos a los que consideramos son nuestros hermanos, pero que quedan fuera de nuestras fronteras actuales. ¿Se ve? No es la verdad y la veracidad científica lo que justifica la construcción teórica, sino su objetivo práctico, su objetivo pragmático. Dice Julian French, en efecto, una ideología, la que sea, nacionalismo, racismo, el socialismo, es una opinión prospectiva. Se refiere al futuro, se refiere a lo que está todavía por hacer. Sobre un fin o algunos fines, a veces combinados entre sí, con exclusión de otros, y por ese hecho beneficia o absolutiza un aspecto de la realidad. El proletariado dentro del discurso, por ejemplo, socialista, la raza dentro del discurso nacionalista o el racista, la democracia, la élite, la tradición, etc. A diferencia del pensamiento realmente científico, que no puede obrar de ese modo, dice que indiferente a los fines son un asunto del que la ciencia no se puede pronunciar, la ciencia no te dice lo que tú puedes o no hacer, ni lo que tú debes querer. Con independencia de los fines, la ciencia está atenta, o al menos se le pide que lo intente, a la complejidad de la realidad. En la ideología se seleccionan aquellos rasgos que van a tener utilidad para el cumplimiento del objetivo que se propone. Como decía, se hincha, se inflama, se exagera el valor de determinados hechos, de determinados rasgos de la realidad que permitan justificar los objetivos del discurso para poder pasar a la acción. ¿Se ve más o menos? Una idea transformada en un deseo. Somos un tercer estado reconocible, pasemos a la acción. Protagonismo social, nuevas élites. Somos un pueblo dominado por fuerzas extranjeras, pero con caracteres propios que se pierden en la noche de los tiempos. Constituyámonos en unidades políticas diferenciadas, seamos un Estado. El deseo se deduce de la teoría, pero si os fijáis, el deseo estaba antes de la teoría. Lo que permite la elaboración de la teoría es previamente adherirse a ese deseo o a ese objetivo. No es el objetivo el que se desprende de la teoría, sino la teoría el que se desprende del deseo. En la ideología, tú no deduces de determinado conocimiento qué hacer, sino que, queriendo hacer algo,
construyes la argumentación necesaria para justificar. ¿Sí? No se trata de que porque tú eres un ser dotado de características culturales y raciales e históricas propias, entonces tú tienes derecho a ser una nación independiente. Sino que lo primero que tú tienes es el deseo de ser un Estado independiente. Y para poder justificar la independencia de ese Estado, construyes la teoría necesaria para garantizarte la eficacia de tu proyecto. La teoría es el resultado del deseo y no el deseo la derivación de la teoría. Tú primero sabes lo que quieres y luego construyes los argumentos necesarios para justificarlo. Por tanto, dice Julian Freire, es una idea transformada en un deseo, pero en realidad lo que es un deseo transformado en una idea. Y precisamente porque lo primero es el deseo, o el proyecto, o lo que tú quieres, ¿no? Seleccionas de la realidad aquellos rasgos que te son más favorables, ocultando o reduciendo el valor de todos los demás. Acentúas, intensificas una serie de rasgos frente a otros, seleccionándolos de la realidad con la mirada puesta en el cumplimiento de tu propio proyecto, ¿no? Pues esto por ahora es en el plano conceptual. Luego, cuando nosotros vayamos al socialismo, cuando vayamos al nacionalismo, cuando vayamos a cualquiera de los planteamientos ideológicos que vamos a ir viendo con el tiempo, tendríais que reconocer, primero, cuál es el proyecto y de qué manera, sobre la base de ese proyecto, se lleva a cabo el proceso de construcción argumental.